Hola de nuevo a todo mundo. En esta cápsula número 2 continuamos platicando con el arquitecto Javier Senosian, quien es un importante promotor de este concepto de bioarquitectura. El arquitecto desde hace muchos años ha estado observando e investigando en relación a esta complementación entre la arquitectura y la naturaleza. El arquitecto ha sido ponente magistral de nuestro Congreso de Ciencia, Arte del Paisaje y, bueno, en él ha desarrollado justamente esta interesante integración de sus obras a los diferentes contextos. Algo que nos llama mucho la atención es cómo tras la observación hay experimentación y hay una apertura, ha habido desde cuando él era estudiante, una búsqueda, ¿verdad? Que se apartó de los patrones ortodoxos de la creación arquitectónica. Arquitecto, por ejemplo, usted nos comentaba que uno de sus maestros fue Matías Geritz y ha mencionado a otros arquitectos y artistas que sin duda han tenido alguna influencia en usted. Creo que podremos ir platicando de todos ellos a medida que usted, como quedamos en la cápsula anterior, nos hace el favor de pasarnos una rápida revista a las obras que nos presentó en la cápsula anterior, de modo que podamos comentarlas. Sí, cómo no, con mucho gusto. Yo tuve la suerte de tener como maestro en el primer semestre en la Escuela de Arquitectura en Ciudad Universitaria, en la UNAM, a Matías Geritz. Y él nos motivaba mucho, ¿no? Recuerdo que en un semestre nos dejaron de proyectos hacer una montaña rusa con palillos. Y era muy abierto y aunque el tema era con palillos, pues no necesariamente tenía que ser así. Y la mayoría, pues hicimos alguna montaña rusa muy parecida a la de Chapultepec. Algunos tardaron 3 días y 3 noches y cuando se entregó, pues no les fue muy bien. Sin embargo, un compañero, Justino Reyes Retana, llevó una base de 60 centímetros por 90 de color rosa mexicano y su coche que lo había chocado le quitó una moldura que la tenía salida y la colocó arriba de la plantilla de 90 por 60 centímetros de la base y le puso la moldura como si fuera una E, la puso así y le colocó una canica, un balín, no recuerdo, y daba la vuelta así, sobre la base rosa mexicana. Y eso fue su montaña rusa, fue el mejor diseño, yo pienso, y sacó 10, ¿no? Pero bueno, ahí se daba uno cuenta que no importaba que uno no cumpliera con los requisitos, sino que lo más importante era ser creativo, espontáneo, ¿no? Y esa libertad que nos daba, ¿no? Y posteriormente tuve la suerte de tener al arquitecto Gómez Gallardo, en el que también nos enseñó mucho sobre el diseño, ¿no? En un aspecto no totalmente teórico, sino también empírico. Y bueno, yo tuve muchas influencias, también tuve la suerte de tratar, porque con el tiempo estuve un buen trato con el Matías Geritz y con el arquitecto Luis Barragán, ¿no? Tuve la oportunidad de ir varias veces a platicar con él y aunque aparentemente no se ve mucha influencia en la obra, sí creo, sobre todo en la primera parte, que hay mucha influencia de Barragán, que son construcciones más ortogonales, pero en la obra orgánica quizá no se nota esa influencia. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, la casa orgánica, que es la que tengo aquí, pues el hecho de pasar de este espacio a este otro por medio de un espacio estrecho, bajo, en penumbras, que es este de aquí, pues es mucha influencia de Luis Barragán, ¿no? O sea, entrar por un espacio que es como un caracol, bajo en penumbras, y de repente llegar a un espacio amplio con mucha luz
y después volver a pasar a otro espacio estrecho bajo en penumbras y llegar a un espacio amplio con mucha luz, es muy de Luis Barragán, ¿no? Y de arquitectura que se hace en muchos lados, ¿no? Entonces, este concepto, pues yo tengo mucha influencia de él, ¿no? Sí. Y bueno, de Gaudí, de muchos otros arquitectos, pienso que también de la arquitectura mexicana en el aspecto del color y de la volumetría pesada, que es una de las características de la arquitectura mexicana. De alguna manera aquí se empieza como a ver, ¿no? Esta volumetría Sí. pesada. Arquitecto, antes de que Sí, continúe, eh, seguramente alguna de las personas que nos ve y nos escucha, bueno, porque son muy jóvenes o porque no son mexicanos, pues puedan encontrar interesante hacer algunos comentarios sobre estos personajes que usted ha citado. Por sí, ejemplo, posiblemente no todo el mundo conozca la obra de Matías Geritz, aunque seguramente todo el mundo ha escuchado hablar de Luis Barragán, que fue el segundo premio Pritzker, si no me equivoco, y el único mexicano que lo ha obtenido. En relación a lo que usted comentaba, efectivamente sabemos que a él no le gustaba, por ejemplo, la luz directa, ¿verdad? Y que él concibió a la arquitectura mexicana, pues en términos de espacio, en términos, no sé, casi hasta espirituales, y algo que lo caracteriza es el uso de un colorido que sí es también muy evidente en la obra de usted. Yo me atrevo a decir que también, además de Gaudí y de eh, otros personajes que no son necesariamente pintores, como Tamaño, que usted mencionó en la cápsula anterior, pues sin duda también hay influencia en usted de Félix Candela. Entonces, bueno, creo sí, que en un momento determinado podamos ir platicando. Eh, claro, sí. adelante. Sí, sí, también hay mucha influencia de Félix Candela, sobre todo en el sistema constructivo Constructivo. del ferrocemento, que aunque el ferrocemento nace desde, pues es el padre del concreto armado, ¿no? Desde 1850, un jardinero francés hace algunas macetas y unos puentecitos con unas varillas delgaditas y una especie de malla de gallinero. Eso fue el principio del concreto armado. Se dejó de usar y en 1930 el arquitecto Nervi lo retoma para hacer una bodega y posteriormente en Asia, en los países del tercer mundo, hace 20, 30 años, lo que era China, la India, que ahora pues ya no son del tercer mundo, usaban el ferrocemento para hacer depósitos de agua, barcos, y silos. Y este principio de alguna manera es lo mismo que usa Candela, que son los cascarones de concreto, pero Candela no usaba la malla de gallinero y usaba la cimbra. La gran ventaja del ferrocemento es que se puede usar menos cimbra, algunos elementos verticales como son los polines, y la misma malla de gallinero sirve para que ahí se adhiera el cemento arena, o sea, lo que es el mortero, ¿no? Y en ese aspecto yo pienso que hay mucha influencia de Félix Candela, sobre todo en esta casa, en la que lo vamos a ver aquí en la estructura. Esto pues, es lo mismo de Candela, claro que aquí tiene la malla de gallinero, y cuando se cuela, pues da esto, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay mucha influencia también de Candela, ¿no? Y de otros arquitectos que, pues de alguna manera, durante un tiempo se hizo una investigación y me metí mucho a leer, a observar, a viajar, y llegó un momento que casi me saturé de arquitectura, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso fue muy bueno para poder empezar a diseñar algunos edificios orgánicos. Y es que usted, como decíamos, seguramente ya desde niño tenía esa capacidad de observación y esa inquietud y esa vivencia de su entorno. Eh, Después pasa de la experimentación a las formas y en las obras que nos presentó en la cápsula anterior, eh, de pronto, como perfeccionando las formas, también varía los materiales y eso
significa que cada obra es una vivencia única. Entonces, creo que eso es importante pues mencionarlo de manera muy explícita, porque no sé cuál es actualmente su vivencia como docente, pero parece que de pronto ya no es tan generalizada esa búsqueda personal para la creatividad. Sí, a mí lo que me pasó es que esa intención o ese objetivo de hacer espacios curvos y adaptados al cuerpo de uno o abrigadores, de alguna manera el ferrocemento ayudó mucho, como en este caso la casa, y esa inquietud de la búsqueda de la naturaleza, ¿no? De la ecología, porque esta casa se hizo hace 37 años y sí siento que en su momento la gente, a algunos no les gustaba, sin embargo, a los niños y a los jóvenes actualmente creo que les llama más la atención que en aquel entonces, puesto que ahora hay mucho más conciencia sobre la ecología. Y platicando con Yolanda Bravo, que está haciendo una parte de una exposición sobre O'Gorman, sobre el organismo de Juan O'Gorman que se va a montar, bueno, ya se empieza a montar y que se va a inaugurar de aquí a 2 meses, creo que en agosto de este 2021, va a poner la línea del tiempo de la arquitectura orgánica y platicando con ella veíamos que pues casi ninguna obra se parece, ¿no? O sea, la gran ventaja de la arquitectura orgánica es que pues depende mucho del análisis del sitio, de las necesidades del programa, etcétera, pero no hay como parecidas una a otra. Quizás tiene cierto estilo, pero son diferentes, cosa que no sucede con la arquitectura pues, más convencional, ¿no? Que conocemos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero que viene desde la revolución industrial, ¿no? Que con el consumismo y la comercialización y el crecimiento, pues se fueron haciendo fraccionamiento con una serie de casas que son cajas, unas junto a otras, ¿no? Entonces, sí creo que de alguna manera esa búsqueda de un espacio adaptado al hombre, en este caso se ha usado mucho el ferrocemento, también la estructura neumática, y que yo pienso que se puede hacer con ese concepto de madera o de tabique o de tierra o como el iglú de hielo, o sea, con materiales naturales, ¿no? Y que hay mucha flexibilidad y con materiales también moldeables, como el mismo plástico, ¿no? Que aunque tiene inconveniente que pues, contamina, pero con cualquier material se pueden hacer o crear espacios con estructuras fluidas o libres, tomando en cuenta el principio del cascarón del huevo, ¿no? Eh, para muchos, seguramente la historia de la arquitectura es uno de los temas más interesantes, fascinantes y además ilustrativos en relación a cómo ha evolucionado el género humano a través del tiempo, apoyado con la tecnología, pero también en un contexto, digamos, idiosincrático. Eh, Algo que ocurre con usted es lo que cuentan que seguramente pudo haber ocurrido con la primera persona que salió a protegerse de la lluvia con un paraguas, ¿no? Cuando nadie usaba paraguas. Entonces, dicen que el que andaba con un paraguas, pues producía risa. Entonces, usted fue un precursor en cuanto a la integración de estos temas que ya ahora son evidentemente necesarios y que no solo se pusieron de año hace poco, de moda hace poco, sino que son cada vez más importantes. Por lo menos desde el 2010, por ejemplo, yo sé de la admiración y el interés que usted ha tenido siempre por la obra de Juan O'Gorman, ¿sí? Para nuestros amigos que no lo identifiquen, la obra más famosa de Juan O'Gorman es la Biblioteca de Ciudad Universitaria. Pero bueno, usted con frecuencia cita el caso de su casa, de su biblioteca, y bueno, me callo porque
Si no, no lo dejo hablar. Sí, es muy importante esa casa que hizo en 1953. Casi la hizo paralelamente con la biblioteca, que bueno, la biblioteca le llamaban la gringa vestida de china poblana. Me estoy refiriendo a la biblioteca de Ciudad Universitaria en México, ¿no? Y se referían así porque pues, era un edificio gringo, un edificio internacional, pero supuestamente recubierto con piedras de México, y por eso decían que era una gringa vestida de china poblana. Y paralelamente hizo su casa, que le llamaban La Cueva, una casa muy orgánica, con piedras de colores, con símbolos prehispánicos, y lamentablemente fue intervenida por una escultora. Sin embargo, yo tuve la suerte de conocerla y me comentó un día en la casa, al final, después de comer, me dijo: oye, Javier, ya visité tu cueva, te invito a ver mi cueva. Y fuimos a ver su casa y me dijo que todavía se conservan los murales abajo esa, de lo que se había aplanado, ¿no? Es una casa muy interesante. Y bueno, yo, lástima que no lo conocí. Me llama la atención que yo salí en el 72 de la universidad. Él murió, si no me mal recuerdo, como 10 años después, en el 82 o algo así. Y todo ese tiempo no sabía de esa casa que había realizado. Él se había retirado, estaba muy a disgusto con la arquitectura en el mundo y con el mundo, con la ecología. Él estaba adelantado. Él fue el arquitecto más racionalista, más funcionalista que ha habido en México, y sin embargo fue el que se dio cuenta primero de que ese como minimalismo, todo eso, pues ya no era, ya no estaba a la vanguardia, ¿no? Y él comentó que si hubiera conocido los conceptos de lo orgánico de Frank Lloyd Wright o de Gaudí, pues él le hubiera gustado seguir construyendo edificios orgánicos, ¿no? Sí, Y bueno, sí, para mí fue un gran arquitecto, y me ha influido mucho, ¿no? A pesar de claro. que no lo conocía él y su obra hasta ya muy tarde, ¿no? Sí. Gray es el de la Casa de la Cascada y Gaudí es el de la Sagrada Familia en Barcelona. Y bueno, la arquitectura tiene muchos estilos. Usted ha mencionado el estilo internacional y el funcionalismo, y bueno, del otro lado del estilo internacional, junto con otras propuestas, yo pondría a la arquitectura orgánica, ¿sí? El estilo internacional trata de estandarizar, ¿verdad? Argumenta que el hombre es igual en todos los lugares del mundo, pero no toma en cuenta que el medio ambiente, las condiciones hasta culturales, no son iguales, ¿sí? Entonces, a lo largo de la historia de la arquitectura, los diferentes estilos han tenido diferentes paradigmas, ¿sí? De pronto, con una visión socialista, tratamos de homogeneizar el espacio, ¿no? De pronto, quizá con una visión imperialista, tratamos de hacer edificios prominentes. Sí. Entonces, sin embargo, la arquitectura que se adapta a las condiciones del terreno, especialmente si incluyen cuevas, cavernas, etcétera, como lo hizo Gorman, y a la topografía y demás elementos abióticos y bióticos, como lo hace usted, pues es una propuesta como, creo yo, no solo más humana, ¿no? Sino más universalmente natural. Sí, yo creo que comentaste unas cosas que para mí son muy interesantes. Habla sobre los estilos que ha habido en la arquitectura a través de la historia, y por otro lado, el contacto con la naturaleza desde la prehistoria, ¿no? Bueno, de los animales con la naturaleza y luego el hombre con la naturaleza. Y yo creo que ese regreso a nuestros orígenes, o ese regreso al regionalismo, pues lo hemos palpado más con esta pandemia, en la que de alguna manera vemos esa necesidad de tener contacto con la naturaleza, o tener una mejor alimentación, etcétera. Y aquí voy a tratar de combinar estos dos aspectos de los estilos con el medio ambiente.
El análisis del sitio, lo que es la topografía, la orientación, las vistas, el entorno, son fundamentales para un nuevo proyecto. Yo me atrevo a decir que el 90% de los conceptos arquitectónicos nacen del análisis del sitio, de la geografía, de esas condiciones geográficas y también lo que comentabas, de esas condicionantes culturales de identidad y de raíces y que hemos venido olvidando, sobre todo en países con tanta cultura como México. Y regresando al estilo, pues de alguna manera, desde la época romana, cuando se hace el estilo romano, con el Panteón, posteriormente viene el estilo bizantino, con la Catedral de Santa Sofía, en la Catedral de San Marcos, en Venecia. Posteriormente viene la época gótica con Notre Dame, la época del Renacimiento, quizás con Santa María, bueno, con otra iglesia, etcétera. El barroco, ya cerca de nuestros días. Y luego del barroco empezó con el Art Nouveau y ahí de repente sale el Art Deco y el Art Nouveau no despegó. Ahorita era para que siguiéramos así, usando el arco, la bóveda, la cúpula, como teníamos ese principio y que es muy válido desde el punto de vista estructural de tener grandes claros y también desde el punto de vista espacial, que volvemos un poco al principio del abrigo, de la curva, como el iglú, como las moradas de los animales, etc. Y entonces se va en la época del Bauhaus sobre la arquitectura minimalista y que sigue actualmente, seguimos con lo mismo. Yo creo que la arquitectura debe de cambiar muchísimo y sobre todo desde el punto de vista ecológico, ¿no? Hacer cambios muy fuertes porque a grandes males, grandes remedios. Y pues todos estamos de acuerdo que con el cambio climático tenemos que hacer unos cambios muy fuertes en beneficio de la humanidad, ¿no? Entonces creo que esos dos aspectos del estilo, pues, que ya nos quedamos en el mismo hasta cierto punto. Ahí, por ejemplo, Juan O'Gorman decía que la arquitectura orgánica es la que toma en cuenta las condicionantes geográficas y las condicionantes culturales, ¿no? Y parte de la arquitectura orgánica se dice que es la filosofía de la arquitectura que toma en cuenta el hábitat del hombre y la naturaleza. O sea, la que busca la integración entre el hábitat del hombre con el mundo natural, ¿no? Entonces, aunque vimos dos aspectos diferentes, yo creo que son muy importantes y se han venido olvidando, sobre todo en estos países con tanta cultura como México, ¿no? Sí. La Bauhaus fue una importante escuela alemana que hizo aportaciones interesantísimas al diseño. Bueno, esto para la gente Claro, que así es. nos ve y nos escucha. Arquitecto, me parece que, bueno, quizás lo saqué un poco de su planteamiento, me puse o propicié que nos pusiéramos a hablar de otras cosas y quedó por ahí interrumpida su explicación de la casa orgánica. ¿Gusta que pasemos a ella o gusta seguir comentando de estas ideas que ahora estaba planteando? Sí, bueno, esta casa orgánica pues, fue una investigación durante varios años, yo no sé si fue como 4, 5, 6 años, que se fue haciendo y posteriormente se concretó teóricamente en un libro que se llama Bioarquitectura en busca de un espacio y en la que el primer capítulo habla de la naturaleza, de la relación de la naturaleza en cuanto a la forma que hay en la naturaleza. Nosotros somos naturaleza, yo te estoy viendo y tiene cierta forma y esa forma la está delimitando la estructura, que en este caso es esto que vemos aquí, y dentro de esta estructura pues tenemos nuestro organismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dentro del cráneo está el cerebro y dentro de la caja torácica, que más bien se debería llamar bóveda torácica, están nuestros órganos principales, como los pulmones, el corazón y las vísceras, parte de las vísceras. Entonces, esto que estoy comentando de alguna manera
se veía en esa función en la naturaleza, la estructura, la forma y el espacio que hay dentro de la naturaleza. Entonces sí creo que de alguna manera nos hemos desconectado en cuanto a principios, en cuanto a integración con la naturaleza, ¿no? Y así se fue dando esta casa con estos mismos 4 conceptos que los he venido comentando, que es el mismo principio de Nautilus. El Nautilus necesita cierta función, que tiene cierta fisiología, y necesita delimitar esa función con un espacio. Y para delimitar ese espacio, lo delimita, como comenté hace rato, con el excremento y con la baba del molusco. Con eso va delimitando su espacio, que lo moldea con su cuerpo, y ese viene a ser el caracol, que es como su casa, que la lleva a todas partes, ¿no? Entonces, un poco como cierta analogía con estos espacios que de alguna manera estamos viendo, ¿no? En el caso de esto, que lo vamos a ver, bueno, ya lo vimos, ¿no? Que es el estudio, que es como un tiburón, que parece un tiburón, y por eso se le puso esta aleta, ¿no? Pero es como cuando uno ve las nubes, en las nubes empieza a vislumbrar la forma de un animal o de un vegetal, y de ahí salen estas figuras o estas formas. En el caso de la arquitectura orgánica se vislumbran figuras, como en este caso de tiburón, y en el caso de la arquitectura más, no quiero decir convencional, pero más que usamos a base de rectas o de cajas, pues ya uno se figura más bien objetos, más que animales o vegetales. Y ese es el caso, por ejemplo, de un edificio que le llaman La Lavadora en Santa Fe, en la Ciudad de México, porque la gente le empieza a ver parecido de una lavadora de ropa. O el caso del pantalón del arquitecto Serrano y Teodoro González de León, que le empieza a ver la forma de un pantalón, pero no nace a priori como la figura o el objeto de un pantalón o de la lavadora, ¿no? Que es lo mismo que sucedió aquí con este tiburón, ¿no? Arquitecto, de pronto podemos... La bugambilia, que mucho está orientada a oriente sur y parte al sur, que de alguna manera estar un poco inclinada y con el sol florea mucho, ¿no? La bugambilia es una planta que yo nunca he visto enferma y que florece la mayor parte del tiempo. Casi siempre tiene flores. ¿Sí? Le iba a comentar en relación a la arquitectura como en relación a la educación. Creo que podríamos hablar de una convencional y una pues experimental, ¿no? En el caso de usted, ha optado desde joven por la iteración, por la experimentación, por la observación, y nos comentaba en la cápsula anterior cómo muchísimo del producto final no había sido previsto, al menos en los primeros proyectos o en los primeros planos, sino que en el hacer hay la posibilidad de configurar. Sí, sí, en el caso mío yo creo que fue mucho como autodidacta, fue una inquietud que se tuvo, y muchas de las cosas en general creo que no se ven en la escuela, ¿no? Algunos detallitos voy a ir viendo, por ejemplo, este copete de analogía que decía que son como las pestañas. Bueno, estas cosas que son más libres, cosas que se van haciendo durante el recorrido. Por ejemplo, aquí empezó a crecer la bugambilia de un lado, y entonces puse una varilla curva con un arco de ferrocemento, se forró con cemento y arena y malla de gallinero, pero ese arco, pues al ratito ya creció la bugambilia, y entonces ya le puse otro arco que eran 2 arcos que salían como a 1 metro uno del otro y llegaban a un solo lugar, ¿no? Era como un triángulo. Y siguió creciendo la
Bugambilla, y pues ya usé otros arcos con unos círculos al centro y quedó como una pérgola aquí, ¿no? Pero todo esto pues se fue dando poco a poco. Aquí vemos, por ejemplo, en esta foto, pues la Ciudad de México está al fondo y aquí de este lado está el Parque Nacional de los Remedios. Y sí, todo esto se fue haciendo, pues ya terminada la casa durante un tiempo. Nosotros estuvimos viviendo 25 años aquí en la casa y yo trataba de siempre ver verde, ¿no? Lo que le llaman los orientales, los japoneses, el robapaisaje, ¿no? Que desde la sala se ve el pasto, luego algunos arbustos, luego los árboles del fondo y más atrás ver las montañas, ¿no? Entonces, pues todo esto se va haciendo, aunque se enseña en la escuela y todo, pero en la práctica se va dando poco a poco, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, pues, en este fraccionamiento pasa el camión de la basura y aquí se deja una bolsa de plástico la basura, entonces pues se proyecta en este caso con el mismo sistema constructivo del ferrocemento. Aquí se ve el 26 que se puso el número de la casa. Aquí se pusieron de cobre, una lámina de cobre para que no se metan tan fácilmente al jardín, unos triangulitos de lámina de cobre, pero todo eso se va haciendo sobre la marcha. El nicho de zapatos originalmente en el proyecto pues no se pensó, creo, no me acuerdo, igual que el periscopio. Aquí, por ejemplo, cuando uno llega, pues me di cuenta que todos los días, como uno se quita los zapatos y los pone aquí, pues hice un hoyito para subir, si yo iba a correr, regresaba y para quitarme los tenis, nada más levantaba el pie y ahí lo apoyaba en ese como huequito y así. Entonces hay cosas, esto no estaba en el proyecto original. Ya en obra veíamos el esqueleto de varilla y quedaba un hueco atrás y decidimos hacer este asiento. Y así se fue dando cuando estaba en obra, en un viaje que hice en una galería en Estados Unidos, estaban en súper rebaja, tenían el 60% de descuento, porque yo creo que no es fácil en aquel entonces tener estas mesas, y se compró, estuvo durante casi un año en una aduana. Cuando me di cuenta que hubo una devaluación y que ya pues tenía cierto valor se trajo. Este columpio nos lo dieron mis papás cuando nos casamos. Y bueno, cuando nace la primera niña, pues lo bajamos, le puse una colchoneta, se puso horizontal y esta era la cuna de mi hija, ¿no? Y entonces, pues muchas cosas se van haciendo ya en el lugar, ¿no? Y en su obra Esto, queda muy sí, perdón. patente esa versatilidad, ¿verdad? Esa posibilidad de reutilizar no solo los materiales y los muebles, sino también el espacio mismo, e irlo adaptando a la evolución de la vida, ¿no? Mencionaba Así, en la cápsula anterior, ese nicho fue creado para un teléfono fijo, cuando no había teléfonos celulares. sí, pero no se hizo en el proyecto fue muy embrionario. Y por ejemplo, aquí decidí hacer una chimenea, pero pues como siempre teníamos muy buena temperatura, pues ya nunca la usamos. Y un día en Chilpancingo vendían un idolito de que es una copia del dios del inframundo que cuida la tierra, el dios del inframundo que cuida la vida bajo la tierra, que de original está en un museo en Jalapa, y me di cuenta que quedaba muy bien aquí por el tamaño, ¿no? De escala. Y después vino un cuate de Labastida, Jaime Labastida, intelectual, y ya nos contó la historia del dios del inframundo, que cuida la vida bajo la tierra, pero nosotros nunca lo pusimos por eso, no sabíamos, ¿no? Y así, pues, las claraboyas de barco ahorita que la vi, pues la vi donde vendían conchas y bueno, se compró y esa desde que se hizo el ferrocemento se trató de adaptar ahí, ¿no? Y sí son cosas, por ejemplo, esto, pues tampoco estaba en el proyecto original,
y por eso se fue lenta la casa, se hizo como en 4 años. Pero quizás un día estaba viendo una película de Tarzán que se esté bañando en una cascada y veía cómo caía el agua y lo bañaba y dije, bueno, pues voy a poner un elemento para que caiga el agua como cascada, ¿no? Y así se fue dando, ¿no? Bueno, este es el carrito eléctrico, un poco más orgánico, que el principio lo tiene precisamente la naturaleza. Fuller diseña en 1938 un auto que le llamó Diamaxion, buscando los pocos escritos que había en la biblioteca en aquella época. Se dio cuenta que una gota de lluvia cuando cae es esférico por abajo y puntiagudo por arriba, y en 1938 diseñó, inspirado en la gota de agua, ese auto y triplicó la velocidad con el mismo motor, puesto que tiene menos fricción con el aire que los autos originales que parecían como cajitas y se parecían a las diligencias y que había mucha fricción con el aire cuando chocaban, ¿no? Entonces ahí se da uno cuenta cómo en la naturaleza pues se toman los principios, ya sea funcionales o formales, para la arquitectura en este caso, ¿no? Claro. Ahí, por Un carro ejemplo, fue similar a una diligencia en un principio porque eso era lo que se conocía, ¿sí? exacto. Después se hizo el carro gota y de pronto hubo un periodo en que todos los carros eran gota y no había mucha creatividad, ¿no? Sí, Entonces, sí, pero el auto del Ford 14 y los primeros autos que todos eran negros para que se simplificara la fabricación y eran pues, muy parecidos a las diligencias, porque en vez de tener el caballo, el animal al frente, pues tenía los caballos de vapor, ¿no? Y luego la ubicación del que llevaba la diligencia, pues es la misma que la ubicación. En vez de 2 ruedas, que después hubo diligencias de 4, bueno, pues hicieron de 4 ruedas, ¿no? Sí, y bueno, por ejemplo, esa puerta-ventana, pues se diseñó y se hizo con un triple la plantilla y luego se mandan a hacer los cristales, en ese caso templados, ¿no? arquitecto, da la impresión de que usted ha tenido que mandar a hacer algunos elementos que integra su arquitectura, casi como obras de conexión, ¿no? Como ¿Sí? por pedido Por ejemplo, aquí la artesanal. gárgola, en vez de comprarla una comercial, pues con una varillita se hace rápido con el muchacho, la formas, puede ser en 20 minutos, y ya te da. Yo he pensado que a veces te lleva más tiempo ver qué grifos hay en el mercado, cuál te gusta, ir a comprarlos, todo ese tiempo, mientras que aquí a lo mejor es más rápido al hacerla, ¿no? Hay cosas que son más caras y hay cosas que son más baratas, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues en vez de hacer una vitrina con el respaldo, pues son los cristales, los entrepaños, no se tiene que hacer como en los roperos, ¿no? La parte de atrás y de los lados. O los libreros, pues también son de ferrocemento y estructuralmente están trabajando, ¿no? Arquitecto, aprovechando, eh, Ajá. a mí me llama mucho la atención la musicalización que usted le puso al video que nos acaba de presentar. Eh, si no me equivoco, es Pink Floyd, Ecos. No, Eh, ahí sí, perdón, pero no tengo ni idea, ¿eh? bueno, bueno, le comento, Pero, esa es una suite y a mí me ha parecido muy interesante. Hasta hace unos años me tomé el tiempo para analizar la letra y bueno, además de que musicalmente es muy interesante, la letra es no solo un poema, que yo creo que es casi una oración y es una obra también muy antigua, pero da la casualidad que de pronto los ecologistas actuales la retoman por lo que alude a la naturaleza. Entonces claro. creo que la selección para Sí, usarla como fondo mi es despacho, estupenda. el arquitecto Raúl del Palacio, y él conoce mucho de música, entonces probablemente sabía por qué puso esa música. Muy bien.
Sí, por ejemplo, esto pues fue originalmente Fray Otto, que es un arquitecto de mucho prestigio que ya murió, eh, investigó sobre las estructuras neumáticas que vienen desde el cuerpo humano, los pulmones, los cuellos de los sapos, que tienen el principio de una membrana que trabaja la tensión y trabaja a la compresión en el aire. Entonces la idea fue hacer esa maqueta por medio de una base de 60 por 90 de aluminio, se cortaba el perímetro de lo que iba a ser la casa, se colocaba un globo, se cuadriculaba, se pone una manguera con un embudo a 3 metros, se le pone cerveza con yeso, la cerveza es para que no frague, y baja, y esta es la envoltura de una estructura neumática para que ya cuando se haga no se truene tan fácilmente, sino que tiene la mejor forma para que la presión del aire no truene esta envolvente, ¿no? La necesidad de usar cerveza, ¿la investigó usted y la encontró por bibliografía o la experimentó? La experimenté, pero más bien me lo dijo el arquitecto Mirafuentes, que trabajó con Fray Otto en Alemania, y él sabía que la cerveza era para que no fraguara cuando iba bajando el yeso. Entonces él me lo comentó, ¿no? Él es el que sabía eso. Sí, y bueno, son cosas que se va dando el nacimiento de esta fachada, como se comentó, pues no se estudió en plano y me gusta así, sino se fue dando poco a poco. Aquí se pensó en este tabique recocho, que es el tabique que queda abajo cuando queman los ladrillos y queda más quemado, y que era el que se desechaba en las ladrilleras. Sin embargo, con el tiempo los arquitectos lo empezaron a usar y resulta que ahora es el que es más costoso que el ladrillo convencional, ¿no? La casa anterior la pasó sin haber hecho comentarios, pero a mí me parece que vale la pena retomar algo que nos comentó en la cápsula anterior, de Ajá. que formalmente es similar un poco a la casa orgánica. Sin embargo, ahí usted no solo experimentó con otro tipo de materiales, sino que es muy evidentemente de un colorido mexicano, si podemos aceptar esa afirmación. Sí, sí, es esta casa que planta es parecida, es como un embrión. Igual aquí está la zona íntima y aquí es la zona social. Entonces sí tiene cierto parecido, sin embargo aquí usamos más materiales de México, como es la loseta de barro, la pedacería de azulejo que trajeron los españoles. Y en el caso de la fachada, pues se usó el muro de piedra, que es este de aquí, se usó inclinado, y por fuera se usó también esta pedacería de azulejo que viene de España y que la llevaron en Puebla, ¿no? El azulejo de Talavera. Talavera. Y luego en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el padre Miguel Hidalgo y Costilla enseñó a los campesinos a trabajar la cerámica y sobre todo el azulejo que viene de España, ¿no? Y, y y bueno, es de barro, hecho a mano, es un poco artesanal, se le coloca esmalte y lo meten a los hornos, ¿no? Cada 4 casas más o menos en Dolores Hidalgo hay un taller de cerámica. En este caso, pues tiene mucha influencia de las obras de Gaudí, en la que son platos o azulejos rotos y los va colocando. Y bueno, tiene la ventaja que dura un buen tiempo a la intemperie, es fácil de lavar, etcétera, ¿no? Algo Sí. que creo que no se nos puede pasar es esa magistral adaptación de
la obra arquitectónica al relieve, a la topografía, ¿no? Incluso en lugares donde es evidentemente difícil construir. Sí, sí, yo creo que es muy importante tratar de adaptarse a la topografía. Quizás donde se ve también es en la primera casa que vimos, en la casa orgánica. Y, y creo que es mucho mejor. Nosotros hicimos una casa que no sale aquí, que no sé si, no, mejor no además, pero tiene un terreno muy empinado. Entonces lo que hicimos fue hacer como una pirámide invertida y poner dos muros de cada lado y que la casa estuviera como puente en forma de pirámide invertida. Entonces el terreno natural quedó tal cual como jardín y arriba en la azotea, porque la calle está más arriba, se llega a un jardín que está en la azotea. Es una casa que es rara porque son 600 metros de terreno y 900 metros de área verde. Lo que pasa es que el terreno natural se dejó verde y la azotea también se dejó verde, ¿no? De alguna manera. Y bueno, ese es un ejemplo de economía ambiental. Está incrementando la superficie que aporta ambientalmente. Sí, sí, yo pienso, hay algo que, bueno, ahí tú debes de saber muy bien, Roberto, yo lo conocía como el término biomasa, pero ya después me di cuenta que se refieren a otra cosa con la biomasa. No sé cuál sería el término de lo que voy a comentar, de lo que me refiero, pero a lo que voy es que en una casa, por ejemplo, el metro cuadrado de pasto, que es 1 por 1 centímetro de altura, vamos a suponer que produce 1 metro cúbico de oxígeno. Es una suposición, yo no sé si es más o menos, pero si ese metro cuadrado por 1 centímetro de altura te produce 1 metro cúbico de oxígeno al día, vamos a suponer, en el pasto, pero si se compara con un arbusto que mide 1 metro cuadrado, vamos a suponer que este pasto es 1 metro cuadrado por unos centímetros, por 1 centímetro de altura, 1 metro cúbico. Pero en los arbustos, si es 1 metro cuadrado por 1 metro de altura, pues ya no te va a producir 1 metro cúbico, sino te va a producir 100 metros cúbicos de oxígeno, suponiendo, comparado con 1 metro cúbico del pasto que tiene 1 centímetro, si esto tiene 100 centímetros de altura, te produce 100 metros cúbicos. Y si eso se compara con un árbol, bueno, un árbol más frondoso con el de atrás, todo esto lo estoy haciendo muy teórico, que mide 1 metro cuadrado por 10 metros de altura, son, en vez de 100 metros cúbicos, son 1000 metros cúbicos de oxígeno. Entonces, esto que el término de biomasa no es el correcto, pero habría que buscarle el término, no sé si existe, a lo mejor ahí tú me ayudarías. Por eso es muy importante la vegetación, ¿no? Puesto que eso mismo, pues te produce, ese metro cúbico te produce oxígeno, te filtra el dióxido de carbono, te filtra el polvo y bueno, y te da una buena vista, ¿no? Entonces, yo le llamo dividendos emocionales o dividendos de salud, que a veces es un poco más caro, pero te da muchos dividendos emocionales, ¿no? Claro. En 1987 yo trabajaba para Parques y Jardines del Ayuntamiento de Guadalajara como policía guardabosques. En aquel entonces escuché por primera vez algo que sin duda todo el mundo hemos escuchado en alguna oportunidad, que reza algo así como la Organización Mundial de la Salud recomienda que haya 9 o 10 metros cuadrados por habitante, ¿verdad? Que además parece ser que no es un dato basado en investigación seria, simplemente es un dato dado al tanteo que ahora se ha vuelto norma, ¿verdad? Pero lo peor de todo es que se ha vuelto cliché, ¿no? Ya casi es nice citar ese dato y a más de 30 años
o 40 años de que lo acuñaron, pues ahí nos hemos quedado, ¿no? Hay un investigador argentino que hizo estudios sobre la flora en la Ciudad de México. Por ejemplo, bueno, tiene varias publicaciones, pero una de ellas es que se encuentra desde el centro de la ciudad a la periferia, ¿no? Y otra es cómo aporta la vegetación, particularmente los árboles y arbustos del espacio público o del espacio residencial a esta dinámica o mejora ambiental. Y él muy acertadamente propone que dejemos de pensar en área y pensemos en volumen, ¿sí? Efectivamente, biomasa es pues todo lo que está vivo, todo el material de lo que esté vivo es biomasa, ¿no? Como todo el material de lo que ha inventado el hombre de manera artificial es artefactomasa. Y así tenemos hidromasa, geomasa, etcétera, ¿sí? Oye, perdón, Roberto, cuando hablas de la biomasa, que es todo lo vivo, aquí entran los animales, las Sí, personas. también, Ok, también. Nosotros somos interesante. biomasa. ¿Mm? Ajá, Sí, en el caso de las plantas, tenemos otros parámetros que le llamamos medidas de la vegetación, que nos ayudan a aplicarlos a ciertas dinámicas de estudio, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el concepto de área foliar, ¿sí? No es la misma área foliar la de un pino que tiene acícolas que la de los árboles que llamamos hojosas o latifoliadas que tienen hojas en forma de lámina, ¿sí? claro. Eh, Otros conceptos que se utilizan en ecología son, por ejemplo, la cobertura o la frecuencia, etcétera. El concepto de biomasa también es una medida de vegetación, pero bueno, todo esto nos ayuda en términos de investigación dependiendo de lo que queremos estudiar del medio ambiente. Ok. Cuando hablabas de biofoliar, quiero pensar que hay algunos vegetales, suponiendo un árbol, que produce más oxígeno por el tipo de rama, no sé, y que otros, ¿no? Quizás, o porque es más voluminoso, cosas así. Sí, creo que nunca terminaremos con la investigación en este planeta. Ajá. Actualmente, por ejemplo, sabemos que hay plantas que fijan el nitrógeno atmosférico, que es el principal elemento que interviene en que las plantas sean verdes y por su relación con la fotosíntesis, ¿sí? Eh, Ajá. pero no hemos estudiado mucho cuál es la contribución por especie o por género o en diferentes condiciones latitudinales, altitudinales, etcétera, de las diferentes plantas. Y hay mucho por hacer. Por ejemplo, ya desde el siglo pasado sabemos que hay plantas que denotan la polución. Por ejemplo, el tabaco, o no sé si ha observado que los pópulus, que son los álamos, los salamillos, etcétera, son mucho más sensibles a la contaminación, pero también son de las plantas que mejor funcionan como filtros verdes, ¿sí? Son plantas que por su naturaleza, como los sauces y los ahuehuetes, suelen o necesitan y gustan de estar cerca del agua. Entonces, esa complejidad de condiciones, ¿no? Claro. Simplemente yo creo que si hablamos de la biomasa humana, de las razas, pues podríamos investigar muchísimo sobre las adaptaciones por raza o por genética, en fin, no acabamos con todo lo Sí, que hay que hacer en este mundo. sí, hay algo ahí, no quiero, porque a lo mejor no se capta bien, pero en cuanto a la vegetación, oxigeniza y filtra el dióxido de carbono, ¿no? Y con los Sí, animales creo que al revés, ¿no? sí, Pero así bueno. es. Sí, Ujú. es un proceso opuesto. Por eso nos complementamos bien y nos necesitamos plantas y animales, entre otros organismos. Sí, justamente también se ha puesto de moda, ahorita ya no está tanto, pero hace 10, 15 años, 20 años, empezó a hablarse de captura de carbono. Por eso es tan interesante la arquitectura de usted, porque aporta beneficiosamente a ese balance que usted refería hace un momento en el sentido del bienestar ambiental, este concepto de homeostasis, es decir, el hecho de que el sistema, cualquier sistema, vivo o no, funcione óptimamente
con el apoyo de algunos insumos, como en este caso la vegetación. Ajá. Sí, es muy interesante todo eso, ¿no? Sí. Sí, Pero ¿qué le parece si continuamos con el tiburón? sí, cómo no. Sí, en el caso del tiburón, bueno, pues se van haciendo las cosas aleatorias, ¿no? Esto, por ejemplo, era un reflector para iluminar el jardín, ¿no? Que en la práctica casi no lo usamos, alguna vez se fundió y se quedó. Hay gente que le veía como parecido al ojo del tiburón. Recuerdo que con mis hijas, tenían también 4 o 5 años, les hicimos una fiesta sus compañeritos de la escuela en el jardín, y luego aquí les puse dentro del tiburón una hoja tamaño carta. Lo que hice es que le hice como unos triángulos, la doblé así y la puse sobre el acrílico por dentro. Entonces parecían los dientes del tiburón, ¿no? Entonces entrábamos por dentro y vamos a entrar a la cabeza del tiburón, ¿no? Y ahí los niños, ¿no? Entonces son cosas, yo pienso que la arquitectura y esta arquitectura del paisaje, aparte de cumplir con muchos requisitos y cosas, también creo que es importante que sea divertida, ¿no? Hasta cierto aspecto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con esto, ¿no? Esto por fuera es el sanitario y esto es la ventana. Creo que al final de cuentas estuvo muy divertido, por lo menos cómo salió el proceso de la gaviota, ¿no? Que sale la luz del ala, sale el espejo del ala, el agua sale del pico, el papel sanitario sale de la cola del ave, y como los manerales del agua caliente quedaron como si fueran la pata del ave, y el maneral del agua fría es como la otra pata del ave, ¿no? Entonces creo que este proceso, que no se hizo así, wow, me inspiré y salió esto, sino que fue varios días. Yo me iba a trabajar y seguía trabajando el muchacho, y al día siguiente veía lo que hizo, y de repente se vislumbró la figura de un ave. Originalmente esta ala era esto de acá, era todo esto, ¿no? Que era como el ala y lo que define la ventana. Sin embargo, me di cuenta que a lo mejor no era tan clara la letra y decidí hacer esto, ¿no? Pero todo eso pues no se ve en la escuela, sino se va aprendiendo en la obra, se va haciendo. Voy a hacer también el comentario por ejemplo, esta es la salida de luz de la lámpara sobre el escritorio. Hay un foco aquí abajo indirecto, y aquí se ve este ojo. Lástima que no tengo una foto donde se vea este ojo, pero este ojo tiene pues toda una historia, ¿no? Y la historia es que yo quería ver, pues no nada más los volcanes en pocos días que esté claro aquí, sino las torres de satélite que están por acá. Y a mí las torres de satélite siempre me han gustado, pero el tener una ventana aquí cuadrada, a lo mejor de 1 por 1, pues iba a competir con esta ventana tan grande. Entonces decidí poner un tubo, y esa idea del tubo de 2 pulgadas, o sea, una cosa así, para que uno se asomara y viera las torres de satélite, pues viene de que alguna vez, platicando con el arquitecto Barragán, me comentó que él estaba en Roma, lo que le llaman el castillo, que es una construcción como circular, como castillo, como pirámide, y que un día estaba ahí y vio un hoyo y se asomó y vio la cúpula de San Pedro y se quedó impresionado con eso, ¿no? Y luego un amigo, Rafael Gayol, en su despacho, también puso una ventana de 10 por 10 donde se asomaba y veía algo ahí, ¿no? Y después, en una obra de las primeras que tuvimos, me pidieron en las oficinas de la gerencia, cuando estaba en obra se veían los volcanes, y entonces el gerente me dijo, yo quiero una ventana aquí para ver los volcanes, ¿no? Pues, y yo dije, está bien, te voy a poner una ventana para ver los volcanes. Yo creo que él pensó que le iba a poner de 2 por 1, pero yo le puse una ventanita de 10 centímetros por 10. Entonces, cuando los volcanes se veían, que era rarísimo, ¿no? Muy pocos días al año, él se podía asomar y ver los volcanes, ¿no? Y de ahí vino la idea. Entonces se puso este tubo que quedó largo, y cuando se aplanó, a mí se me olvidó cortarlo y quedó chipotudo.
y el pintor me dijo, oiga, ¿le puedo pintar un ojo? Pues píntale el ojo, ¿no? Y bueno, pues así son de las cosas que van saliendo, ¿no? Y ese ojo, bueno, permite avisorar las torres de satélite, que por cierto, parece que fueron diseñadas en colaboración, ¿verdad? Sí, Entre dos de los arquitectos, bueno, fueron tres, pero dos de ellos los hemos mencionado, Matías sí, Gueritz y Luis Barragán. así es. Y el tercero al que te refieres, me imagino que es Chucho Reyes, que es un pintor que los asesoraba en el color, ¿no? Uh -huh. Y bueno, un poco para concluir este comentario del ojo, cuando viene algún estudiante o alguien a ver la casa, cuando subimos al tiburón y ve el ojo, casi lo primero que pregunta, dice, ¿qué es eso, no? Y ya le decimos, no, pues es un ojo para ver a la vecina para ver el jacuzzi de la vecina. Y ahí van luego y se asoman, ¿no? Pero bueno, son de las cosas que suceden, ¿no? Esto es lo que le llaman el robapaisaje, ¿no? Que se comentaba hace rato, de que en este caso, en primer término, ves el bosque de los Remedios, y bueno, al fondo ves la ciudad, que aquí como está medio nubladón, pues ni se ve, y se ven los volcanes al fondo, y luego el cielo, ¿no? Entonces, pues son vistas panorámicas que son interesantes y que son gratis al final de cuentas, ¿no? Claro. De ahí que algunos paisajistas usan el concepto paisaje prestado o paisaje robado. ¿Verdad? Ajá. Ese espectáculo que es gratuito para alguien desde un punto de vista determinado y que parece integrarse al espacio propio. Sí, sí, yo a veces a los alumnos les digo, bueno, pues es que el espacio es gratis. Si tú vas a diseñar X edificio, una casa, lo que sea, pues depende del talento de cada uno, cómo capturas ese espacio y ya sea en volumen, etcétera, ¿no? O como puede ser un espacio muy agradable, puede ser un espacio que no sea tan agradable, ¿no? Y ahora con la pandemia, pues hemos visto qué tan importantes son los espacios, ¿no? Por un lado, la ventilación, las vistas, la humedad, el tener más o menos entre 30 y 60% de humedad, alrededor de un 45%, creo que es muy bueno esa humedad. Y, ¿qué más? Ventilación, humedad, vistas bueno, y la temperatura, que es fundamental también, y también el aire, que sea un buen aire. Lamentablemente en la Ciudad de México, pues gran parte del tiempo pues, está contaminado, ¿no? Yo tengo un aparatito aquí que me regaló mi hermano y que marca el exterior de acuerdo digitalmente a una terminal que hay en una delegación, ahí te manda las condiciones del aire, tanto de contaminación, ¿no? Y a la vez ese aparato te marca el interior. Entonces, a veces en la casa con la pandemia, que nos la vivimos aquí, pues veíamos que temprano pues había contaminación en el exterior y decíamos, no, pues mejor ni abrimos la ventana porque sale peor. O al contrario, resulta que afuera no había contaminación y adentro sí, abríamos luego todas las ventanas, ¿no? Entonces, parte que tampoco se ve mucho en la escuela y que es fundamental el tratar de respirar bien, ¿no? Oxígeno y no tanto la contaminación, ¿no? Antes de esta plática me comentaba usted de la cápsula que también está en nuestro canal de YouTube, referente al desarrollo de la arquitecta Adriana Díaz Camaño de la UNAM, arquitecta paisajista, Así es. sobre la relación entre la arquitectura y la salud. No solo la salud psicológica, sino la salud objetiva, ¿no? Claro. Sí, Arquitecto, ¿alguien ha tenido la idea de analizar la obra de usted a este respecto? Hace un momento comentaba cómo hizo un espacio para una chimenea y luego se dio cuenta de que no necesitaba la chimenea porque la temperatura, el confort permanece constante. Entonces, no sé si alguien ha hecho algún estudio en este sentido con la obra de usted.
Sí, una o dos tesis de algunas arquitectas que hicieron más, no, toman en cuenta la obra mía, pero la tesis no es sobre la obra, sino es sobre la psicología de los espacios y toman algunos ejemplos de obras que hicimos. Y también el arquitecto Luis Solís, en Ciudad Universitaria, iba a hacer el diseño de la fototeca, no me acuerdo cómo le llaman, equivale como a la cineteca, todos los documentos cinematográficos donde se guardan en la universidad, que son las cajas grandes, que son los contenedores, necesitaban cierta temperatura y cierta humedad. Entonces, él al empezar a hacer el diseño, para demostrar que la Tierra es un magnífico aislante térmico y acústico, llevó, no recuerdo el aparato, que es como un cilindro que tiene una aguja y un papel milimétrico, y entonces todo el día va marcando la temperatura y la humedad, ¿no? Y la tomó durante 3 o 4 meses y todo el tiempo le marcó en casi 19 o 20 grados centígrados y una humedad más o menos como de 45% de humedad, ¿no? Y eso fue para demostrar que o proponer que su proyecto tuviera tierra encima, tierra y pasto, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se ha realizado. A mí me pasó que también tuve un termómetro durante varios meses hasta que me aburrí. Me acuerdo que en un folder iba anotando casi todos los días porque no cambiaba la temperatura. A veces de un día a otro llegaba a cambiar medio grado, pero estuvo entre los 18 y 22, no, yo creo que fue entre los 19 y 21 grados centígrados. Casi no hubo Óptimo. variaciones. Y esto viene a pie también un experimento que hizo, no sé si tú lo conozcas o has oído hablar, de un ingeniero que se llama Marco Vilchis, en Mexicali. No sé si lo conoces. Él trabaja ahí en Facultad de Arquitectura, en Mexicali, y experimentó su casa, está bajo tierra, y colocó un termómetro, independientemente de su casa, a 3 metros bajo tierra. Mexicali es un clima extremoso en el que en verano tienen temperaturas de 40 grados centígrados y en invierno 0 grados centígrados. Entonces, al colocar ese termómetro a 3 metros bajo tierra, tomó temperaturas durante un año y se dio cuenta que todo el tiempo marcaba 20 grados centígrados. ¿Por qué? Pues la temperatura del exterior se iba metiendo en la tierra y como si fuera un comal en el interior, proyectaba esa temperatura a 20 grados centígrados. Y no se necesitan 3 metros de tierra, sino en el caso de esta casa, pues con 25 centímetros de tierra es más que suficiente. Para Mexicali, que es un clima extremoso, pues sí puede tener más tierra. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Pues que se ahorra muchísimo de aire acondicionado, de energía, contamina O de menos calefacción. y se ahorra muchísimo. A mí me decían cosas que hasta la fecha no lo creo, pero que la gente que ganaba el salario mínimo se le iba el 70% de su salario en pagar la cuenta de luz por el aire acondicionado, que ahí todos usan aire acondicionado, ¿no? Eso me Este, da pie para recomendarle a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan que se adentren en el libro de usted, Bioarquitectura en busca de un espacio, donde uno de los varios temas que trata es este asunto de la arquitectura subterránea o enterrada, ¿no? De las casas enterradas. Y otro sí, tema que toca, que a mí me parece fundamental por lo que hablamos, por lo que usted explicó de la primera cápsula y lo que ha dicho en relación a las formas zoomórficas o fitomórficas de sus diseños, pues lo reservamos yo creo para otro momento de la conversación, que es esta aplicación de cómo funciona la naturaleza. Es decir, esto que usted mencionaba de la forma y la función, ¿verdad? O de la lógica de la energía en los organismos
o en los elementos no orgánicos del territorio, ¿verdad? Aplicados justamente a que podamos, con esa misma lógica de la naturaleza, obtener los resultados de confort y de bienestar y de salud que la naturaleza misma plantea. Exacto, claro. Sí, cómo no. Sí, creo que hay mucho por conocer, por Claro. investigar, por hablar sobre esto, ¿no? Si le parece bien, continuamos. Nos estaba platicando de esto, de la Sí, vista. hablando de estos espacios semienterrados, la gente muchas veces piensa que puede tener un problema de humedad, ¿no? Y sí, efectivamente puede haber problemas de humedad, pero si está bien aplicado el impermeabilizante, no hay problema. Generalmente falla, no tanto por la calidad del impermeabilizante, que lógico, conviene tener un buen impermeabilizante, pero falla porque la aplicación no fue debida, ¿no? Pero si hay muy buena supervisión en cuanto a la aplicación, el impermeabilizante puede durar 3 veces más que el impermeabilizante que está a la intemperie. Nosotros en la casa orgánica sí tuvimos una humedad que fue por culpa mía, por no haber puesto un doble muro, que con eso lo hubiera solucionado. Y de hecho, generalmente el impermeabilizante cuando está de intemperie se craquela porque se dilata o se expande y ahí se craquela. Pero cuando el impermeabilizante no está en contacto con la intemperie, sino que está bajo la tierra, no tiene cambios de temperaturas tan fuertes y dura mucho más tiempo. De ahí que actualmente con las azoteas verdes, algunas compañías dan mayor tiempo de seguro, ¿no? O sea, de garantía. Nosotros hicimos una casa, la que hablaba de la pirámide invertida que tiene la azotea verde en el 78, no sé, tiene más de 40 años, y solamente se tuvo un problema porque cuando pusieron una parabólica le llegaron al impermeabilizante, pero fuera de eso, que yo sepa, hasta la fecha nunca se ha vuelto a poner otro impermeabilizante o algo de eso, ¿no? Muy Sí. bien. En cuanto al adobe, por ejemplo, creo que todo el mundo sabemos que es posiblemente entre los materiales tradicionales de construcción el más estable térmicamente. Así es. Permite que no tengamos tanto frío cuando es invierno y que no haya tanto calor cuando es verano. Así es. Sí, sí, sí. La Tierra es un magnífico aislante térmico y acústico, ¿no? La madre tierra, lo que estamos viendo ahí en esta ventana, pues es millones de toneladas de tierra, ¿no? Que es un material que lo tenemos a nuestra disposición, casi abajo de nuestros pies en la planta baja, ¿no? Y, y bueno, eso con el agua y con la vegetación y con el aire, pues es parte de lo que convivieron todos nuestros antepasados. Esa, el contacto del hombre con la naturaleza, pues se dio durante muchísimos años, ¿no? Que se ha venido perdiendo con el tiempo y que yo estoy seguro que cada vez esperemos que se tenga un regreso, ¿no? La pandemia yo creo que aceleró esa conciencia que teníamos de hacer cambios fuertes sobre el mismo cambio climático, ¿no? Uh-huh. Antonio Fuego Moretti, que es un permacultor argentino, quien nos concedió la cápsula anterior a esta, comenta que si usáramos simplemente la energía solar, bueno, no habría por qué padecer de hambre ni de falta de energía en ningún lugar del mundo. Sí, 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 pero sí que lo tenemos, ¿no? Tenemos el aire, la vegetación, el agua, las mareas que pueden producir energía.
energía eólica, etcétera, ¿no? Sí. Pues no sé si con esto aquí podemos parar y continuamos en otra ocasión. No sé cómo veas, Roberto. A mí me parece una excelente idea porque sin duda nuestros amigos se van a quedar atentos a la continuación porque creo que ha sido un deleite no solamente ver sus imágenes y su obra, sino tener este honor de conversar con usted y de aprender tanto, sobre todo a nivel humano. Creo que usted transmite algo que, valiéndonos esta herramienta de YouTube, seguramente se va a potenciar en la gente que haya presenciado esta cápsula. Pues, Y me parece buena idea dejarla aquí. Ok, perfecto. Muchas gracias por tus palabras. Estamos puestos para continuar más adelante. Sí. Arquitecto, yo concluiría con un comentario que reservé en cuanto a este acto de definir la forma de los espacios y la utilidad de los mismos. Alguna vez llevé una clase de historia de arquitectura cuando estudiaba música, hace muchos años, ¿sí? Y en esa época de la adolescencia, uno es muy sensible a ciertos conceptos que de pronto lo emocionan. Entonces, él hablaba del homo faber, es decir, el hombre que trabaja, en contraposición al homo ludens, el hombre que juega. Ajá. Indiscutiblemente, aunque usted trabaja, esta creación que ha logrado tiene este deleitoso y tremendamente positivo y disfrutable componente de jugar. Sí, sí, yo ahora sí que agradezco al mundo, a la vida, lo que me ha dado la oportunidad de trabajar en la arquitectura y jugar con la arquitectura. Y sí, para mí ha sido, aparte de muchas otras cosas, un deleite. Y para mí, por ejemplo, este tipo de plática es como un agradecimiento a todo lo que me ha dado la arquitectura, ¿no? Y la oportunidad de esta investigación y sobre todos estos aspectos aparentemente tan sencillos, tan naturales, tan simplificados, pero que tienen, yo pienso que mucha esencia, ¿no? Y sí, la verdad que sí ha sido como un juego entre otras cosas, como decías, del trabajo y del hombre que trabaja y del hombre que se deleita jugando, ¿no? Sí, Arquitecto, de lo que has comentado, ¿no? a reserva de que usted quiera agregar algo, por mi parte le agradezco de corazón su tiempo, su amabilidad, su bonomía para esta conversación y esta ilustración de la aplicación de su práctica de la arquitectura, y no dudo de que nuestro público va a estar esperando la próxima conversación, que será cuando usted guste y en la dinámica que usted tenga bien indicarnos. Gracias, muchas gracias, Roberto, y más adelante ponemos la fecha, claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches y hasta pronto. Buenas noches.